Buenos días, mi nombre es Margarita Rodríguez Villa y junto con mis compañeras Daisy Velasco, Andrea Suárez, Luna San Miguel y Jamie Quiroga vamos a hablarles acerca del monstruo de los Cañaduzales, más conocido también como Manuel Octavio Bermúdez. Manuel Octavio Bermúdez, mayor conocido por ser el monstruo de los Cañaduzales, nace en Trujillo, Valle del Cauca, el 15 de octubre de 1961. Él con menos de 5 años fue abandonado por su madre y dejado al cuidado de familiares cercanos. Se caracteriza por haber tomado inspiración al mayor violador y asesino serial en Colombia, el señor Luis Alfredo Garavito, y él en solo 3 años tuvo 34 casos de asesinato y abuso sexual infantil. Sin embargo, Bermúdez Estrada solo reconoció 23 de estos y fue condenado a 40 años de prisión en un inicio. Por aceptar cargos, se le rebajó la condena a 25 años. El contexto del por qué él actuaba de esta manera era porque él, cuando estaba en la etapa adolescente, tuvo relaciones con una vecina y con una vecina que también era compañera de clase, tuvo relaciones con ella en un baño y al enterarse una vecina de esto, le avisó a sus padres, los cuales como modo de corrección le dieron una fuerte golpiza a Manuel Octavio, haciendo que él tuviera un gran tramo psicológico por esto. La justificación del por qué le dieron la golpiza era de que él tenía que respetar a las mujeres y de que pues eso no lo tenía que hacer. Además explica que tuvo una gran atracción por personas de su mismo sexo durante su adolescencia, manteniendo relaciones con vecinos y amigos y compañeros de clase. Luego quiso estar con los niños pequeños porque vio el estado de vulnerabilidad de esto y pensó que era un factor muy beneficioso para él. Ahora a continuación vamos a ver la entrevista en donde él explica un poco más a profundidad de esto. Manuel Octavio asegura que siendo un adolescente se despertó en él su deseo sexual por una jovencita. Nos metimos al baño. Nosotros tuvimos relación. Cuando salimos, la dueña de la casa nos pilló. Pues le contaban a mi papá, a mi mamá, y mi mamá le contó a mi papá, entonces mi papá me pegó. Dijo que él me pegaba, que no era por lo que hubiera estado con la niña, sino que para que respetara a las niñas. La golpiza fue tan traumática que según Bermúdez lo marcó psicológicamente al extremo y como pocas veces ocurre para el resto de su vida. Bermúdez, al igual que muchos pedófilos, fue abusado y violentado por sus padres cuando era un niño. Me pegaron porque yo estuve con una mujer, ahora entonces que me peguen por un hombre. Entonces desde eso ya comencé a buscar de niños. Desde allí comenzó ya mi vida a desgraciarse, todo eso, a tener ya 10 años con peladitos, con niños de los compañeros de escuela, compañeros así de los amigos de país de la casa. De ahí dice haber nacido su atracción por los niños, pero el placer al asesinarlos. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué los asesinaba? Cuando uno se pone a leer cosas de brujería, a uno se le entra un espíritu maligno también a uno en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se entra ese espíritu maligno, uno se sosiega, digamos, a matar a alguna persona. Entonces, yo cogía era no a matar a adultos ni nada de eso. La víctima mía siempre fueron niños. Manuel, ¿usted no está fingiendo un trastorno mental y toda esta historia de la voz interna para justificar lo que hizo? Nunca, nunca. Yo le digo una cosa, yo estoy consciente de eso, de lo que yo, digamos, de lo que yo trabajé yo, como digo, con cosas de brujería. Y yo no necesito estar mintiendo para yo justificarme de lo que yo cometí. ¿Y descansó cuando les contó a la policía y a las autoridades todo lo que había hecho? Sí, yo descansé todo eso. Por eso le digo yo, a veces yo lo doy gracias a Dios que yo estoy aquí en la casa, porque no sé si a esta hora estuviera muerto o... Manuel Octavio asegura que siendo un adolescente se despertó en él su deseo sexual por una jovencita. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la familia de Manuel Octavio. Manuel Octavio, los papás fueron asesinados
él pasó a vivir con unos familiares cercanos llamados Anadelfa Estrada y Mauricio Bermúdez. Anadelfa era una vendedora de fritanga y Mauricio era un hombre dedicado a la construcción. Estos los acogieron en un barrio llamado Zamorano, en Palmira. Él a los 19 años conoce a Marianely Gómez, con quien viene un periodo de tiempo y tienen 3 hijos, 2 de ella y 1 de él. En Pereira, tiempo después, conoce a otra mujer con quien tienen 2 hijos más. En 1995 conoce a Daniela Rivas y tiene un niño, además de las niñas que ya tenía Daniela por su lado. Se sabe que en 2001 él fue condenado por un caso de abuso infantil y hubo una fuga de presos porque la guerrilla destruyó el penal y él también se fugó y el caso finalmente fue cerrado. Al salir de la prisión, él fue para ver a sus hijos mayores y estaba muy contento, bebió unos tragos y se hizo tomar una foto sobre uno de los caballos del carretillero Silva. En la diapositiva que vemos se observa la imagen, la fotografía que se tomó con el caballo. Ahora bien, hablemos de sus inicios. Manuel Octavio Bermúdez había sido capturado en 1999 y condenado por abuso sexual en la cárcel del municipio de Bolívar, en el Cauca, siendo el 6 de abril de 1999 su primer crimen al niño Andrés Felipe Serna, de tan solo 12 años, quien tuvo como fecha de último avistamiento el 8 de marzo de 1999. Sin embargo, en el 2001, Manuel salió de la cárcel cuando miembros de las FARC liberaron a los presos durante una toma guerrillera. Cuando él salió de la cárcel, inició sus ataques, los cuales cometió en el centro y el norte del Valle del Cauca, específicamente en municipios como La Pradera, Florida, Palmira y Yotoco. Con el nivel de planeación tenemos que Manuel Octavio Bermúdez era un seguidor imitador de uno de los depredadores sexuales más despiadados de la historia del país, el cual fue Luis Alfredo Garavito. Este se obsesionó hasta la locura con los crímenes perpetrados por Garavito y terminó convirtiéndose en el imitador de la denominada bestia, que utilizaba el engaño y la manipulación, también el uso de la necesidad de la víctima para lograr la confianza. Utilizó varios roles o fachadas, una de ellas era caracterizarse como un vendedor de helados, donde le era más fácil acercarse y poder escoger a sus víctimas, y estas con ciertos rasgos característicos como la estatura, la edad, el color de piel, el tono de cabello, etcétera, se desplazó de región en región logrando su cometido y huyendo. Por otro lado, tenemos sus crímenes. En primer lugar, tenemos que solo en el 2002 las autoridades de Palmira, donde residía Manuel Octavio, registraron la desaparición de 11 menores de edad entre los 9 y los 14 años. Todos ellos compartían una particularidad, que eran de estratos muy bajos. También tenemos que el 20 de abril del 2002, Francisco Uribilio, una posible víctima, logró sobrevivir al monstruo de los Cañaduzales. Esto fue logrado gracias a que en el momento en el que Manuel le bajó su ropa interior y se arrodilló, él salió corriendo huyendo del lugar, para posteriormente darle aviso a las autoridades cercanas sobre lo ocurrido. También tenemos que para julio del 2003 aparecieron informes de 16 niños y en una de las escenas encontradas se halló un lubricante y en otra una jeringa y un analgésico para el dolor muscular. Por otro lado, tenemos que, al igual que Alfredo Garavito, Manuel guardaba recuerdos de sus víctimas. Esto se logró evidenciar tras la captura de él, puesto que se encontraron en su vivienda fotografías de los niños y ropa interior a los que abusaba y asesinaba. También tuvo la costumbre de coleccionar los recortes de periódicos en los que se hablaba de sus actos criminales. Bueno, ahora le voy a hablar sobre la captura. La captura se dio tras una investigación de la Fiscalía en la que se descubrió un envase de lidocaína al lado del cuerpo de José Miguel Figueroa, un niño brutalmente asesinado en medio de un cañaduzal en Yotocó. Ese día la Fiscalía encontró un maletín con ropa del niño muerto y su reloj, prendas interiores de talla pequeña y revistas de anatomía. También una cuerda larga con la que se presume ahorcaba a algunas de sus víctimas. El Juzgado Tercero Penal de Palmira Valle condenó a Manuel Octavio Bermúdez a 40 años de cárcel por el crimen de 34 menores, pese a que tras su captura solo reconoció el asesinato de 23 niños. El monstruo de los Cañaduzales no recibió la prohibición de descontar o reducir penas por beneficio para quienes cometen delitos contra menores de edad.
pues esto solo apareció hasta el 2006 con la Ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia. Características de la personalidad. En el monstruo de los cañaduzales encontramos una ausencia de empatía en las relaciones interpersonales, ausencia de miedo, ausencia de remordimiento, autoestima distorsionada, desconsideración o distorsión de las consecuencias, motivación de autojustificación, impulsividad, manipulación ajena, sadismo, engaño, pedofilia, psicopatía, entre otras. Después encontramos las facetas, los cuales son la primera, que es el tipo de violencia como instrumental o depredadora, en el cual tenía una ganancia, buscaba una ganancia, la cual era la satisfacción personal. Su conducta era fría, sigue un plan y busca encima de todo lograr una meta, ya sea motivado por una serie de beneficios que espera conquistar. Tenía un grado maquiavélico y es consciente de que los demás sienten, pero no les importa quién sufra. Después seguimos con el nivel de planeación que ya había nombrado anteriormente. La primera era la protección de su identidad, el cual él se caracterizaba. Un ejemplo de estos era de vendedor de helados y era nómada, ya que no se quedaba en un solo lugar, sino que primero cometía ya sea su crimen y después huía del lugar a diferentes lugares. Para la consumación de los hechos, él ubicaba a sus víctimas, los cuales eran niños de 9 a 14 años, 16 años, en pobreza extrema, de que eran muy pobres, vivían en lugares de extrema pobreza. Les ofrecía trabajo y agarrando caña, con la oferta de pagarles de 5.000 a 15.000 pesos. Los llevaba a un lugar solos y cuando llegaban a este lugar donde supuestamente les iba a dar el trabajo para que recogieran caña y pagarles, les pedía que se sacaran la ropa. Después los amenazaba con un cuchillo si no se dejaban abusar por él, y si forcejeaban, los amenazaba con inyectar. Los amarraba y después de abusar de ellos, los ahorcaba hasta la muerte. Por último, en la huida sin captura, él huía y cambiaba de lugar, como ya nombrado antes, dejando todo atrás. Ya por último, en la faceta relación víctima-victimario, era como medio, ya que buscaba dar un mensaje sobre sí mismo y su relación con la víctima ante la sociedad y él. Era como una herramienta para llegar a un fin. Se interesaba por controlar a quien ataca, en este caso eran a los niños, y los mantenía vivos hasta cierto tiempo, obteniéndolos como un medio para lograr otros objetivos.